Historias de amor sin final feliz, de Dayana Martínez de la Osa. Sombras de un amor perdido. Nora siempre había sido una chica caprichosa. Sus padres, dispuestos a cumplir cada uno de sus deseos, la mimaban con todo lo que pedía. Aunque su familia no era rica, pertenecían a la clase media y tenían grandes aspiraciones de ascender socialmente, dispuestos a hacerlo a cualquier costo. A los 19 años, Nora estaba en su segundo año de universidad. Fue entonces cuando conoció a Marcos, un joven profesor de literatura de 28 años, que acababa de empezar a enseñar en la universidad. Marcos había sido recomendado por la universidad donde se licenció con honores y se destacaba por su trato igualitario hacia todos sus estudiantes. Sin embargo, no pasaba desapercibido que muchas de sus alumnas asistían a sus asesorías atraídas por su apariencia y su paciencia para explicar. Al principio, Nora también se sentía atraída por su atractivo físico y asistía a las asesorías solo para pasar tiempo con él. Sin embargo, al darse cuenta de que Marcos era extremadamente profesional y mantenía una relación estrictamente académica, Nora perdió el interés y se limitó a asistir a sus clases. El destino, a menudo caprichoso, tenía planes diferentes para Nora y Marcos. A pesar de su falta de atención en la clase, Nora sabía que necesitaba mejorar sus notas, especialmente considerando la situación económica actual de su familia. Decidida a no perder la materia, decidió asistir a una tutoría con el profesor Marcos. No se sorprendió al encontrarlo solo, ya que, al igual que ella, las otras chicas habían desistido de intentar atraer su atención al darse cuenta de su profesionalismo. Marcos, en cambio, sí se sorprendió al verla entrar. ¿Puedo ayudarte?, preguntó él. Sí, me gustaría saber si puedo hacer algún trabajo extra. Marcos la miró con curiosidad. Profe, mis notas no son las mejores y ya estamos a mitad de semestre. Creo que aún puedo hacer algo para no perder su materia. Me gustaría que me ayudara, por favor. No me parece justo dejar tareas extras solo a usted, señorita... Nora, profe, pero... Señorita Nora, hay varios estudiantes que también lo necesitan, y creo que me ha dado una idea con su petición. Mientras Nora lo observaba, Marcos levantó la vista al techo, como organizando sus pensamientos. Creo que haré lo que me pide. Propondremos trabajos extras para obtener créditos adicionales que puedan mejorar sus notas. Lo anunciaré en la clase. Esté atenta. En la siguiente clase, Marcos anunció la nueva medida, tareas adicionales para obtener créditos extra. Sin embargo, estas tareas no eran simples. Requerían una investigación exhaustiva y, para sorpresa y preocupación de Nora, también incluían sesiones de asesoría. Aunque al principio había intentado manejar la carga de trabajo por su cuenta, pronto se dio cuenta de que estaba en un callejón sin salida y sus notas estaban en caída libre. Desesperada por no reprobar, decidió lanzarse a hacer el trabajo extra. Pocos estudiantes decidieron tomar el reto de las tareas adicionales, ya que eran extremadamente complejas. La mayoría pronto se desanimó, pero Nora persistió. Comenzó a asistir a las sesiones de asesoría con Marcos, pero su objetivo no era solo mejorar sus calificaciones, estaba decidida a superar la materia y el semestre. Eventualmente, Nora se volvió cada vez más participativa en clase y empezó a comprender con mayor facilidad las explicaciones de Marco. Sus calificaciones mejoraron significativamente y sus exámenes reflejaron su progreso. Sin embargo, algo más estaba ocurriendo, aunque ni Nora ni Marcos eran del todo conscientes de ello. Durante las sesiones de asesoría, los temas de conversación se desviaron gradualmente de los estrictamente académicos a temas más personales. Empezaron a compartir sus vidas, aspiraciones y experiencias. Nora comenzó a ver a Marcos no solo como un profesor, sino como una persona con una gran sensibilidad, un sentido del humor agudo y una profunda pasión por la literatura. Marcos, por su parte, comenzó a sentirse atraído por la determinación y la profundidad emocional de Nora. Las interacciones entre ambos se volvieron más frecuentes y menos formales. Cada encuentro estaba cargado de una conexión más allá del ámbito académico. Aunque el vínculo entre ellos crecía, ambos trataban de mantenerlo en el ámbito de la tutoría, sin darse cuenta del impacto emocional que estaban teniendo el uno en el otro. Este desarrollo sutil, aunque no del todo evidente, comenzaba a cambiar la dinámica entre ellos, estableciendo las bases para una conexión más profunda que ninguno de los dos había anticipado. Cuando el semestre estaba a punto de concluir,
Nora y Marcos comenzaron a reconocer los sentimientos profundos que habían desarrollado el uno por el otro. La cercanía y el tiempo compartido en las asesorías habían creado una conexión emocional que iba más allá de lo académico. Marcos, que había mantenido una postura profesional y distanciada durante todo el semestre, ahora se encontraba en una encrucijada. Sabía que su posición como profesor y las normas éticas de la universidad prohibían cualquier tipo de relación con sus estudiantes. Esta conciencia lo hacía luchar internamente, atrapado entre sus sentimientos y el dilema moral que su rol imponía. Nora, por su parte, estaba igualmente confundida. Su admiración por Marcos como profesor había evolucionado hacia un afecto personal y profundo. La diferencia entre la imagen idealizada de un profesor y la realidad de una persona con quien compartía momentos íntimos y genuinos comenzaba a desdibujarse. Ella sentía una mezcla de gratitud y deseo que complicaba aún más sus emociones. El punto de quiebre llegó un día cuando Nora se acercó a la oficina de Marcos para informarle que había obtenido las mejores calificaciones de su vida académica, gracias a su ayuda y el aliento que él le había proporcionado. La visita estaba cargada de una emoción palpable. Marcos, al escuchar el agradecimiento de Nora, se sintió abrumado por una mezcla de orgullo y cariño. En un momento de conexión auténtica, ambos se abrazaron con intensidad, sus corazones latiendo al unísono. El abrazo, que comenzó como un gesto de gratitud, pronto se transformó en algo más profundo y significativo. Se separaron lentamente, sus miradas encontrándose en un silencio lleno de significado. Durante esos breves pero interminables segundos, el mundo exterior parecía desvanecerse, y solo existía el vínculo entre ellos. Finalmente se inclinaron hacia el otro y compartieron un beso tierno y apasionado. El contacto fue breve, pero estuvo cargado de toda la emoción acumulada durante el semestre. Sin embargo, el sonido repentino de voces provenientes del pasillo los sobresaltó. Ambos se separaron rápidamente, conscientes de que habían cruzado una línea invisible. Aunque nadie los había visto, el momento había sido un claro traspaso de límites que en su conciencia había dejado una huella indeleble en su relación y en sus corazones. La universidad está ubicada en una ciudad a unas 2 horas en coche de la ciudad natal de Nora. Tras finalizar el semestre, la joven decidió enviar una carta a sus padres para explicarles que planeaba regresar en una semana. En su carta mencionó que una amiga la había invitado a pasar unos días en un hotel de lujo junto a su familia, sabiendo que una excusa tan atractiva no suscitaría objeciones. Sin embargo, la verdad era que Marcos le había propuesto quedarse con él durante esa semana. El tiempo pasó rápidamente para Nora y Marcos, llenos de momentos de profunda conexión y ternura. Cada día juntos era una mezcla de risas, charlas íntimas y momentos compartidos que reforzaban el vínculo entre ellos. Pasaron sus días explorando la ciudad, disfrutando de escenas románticas y de la compañía mutua, mientras cada instante parecía ser una reafirmación de sus sentimientos. A pesar de la felicidad que compartían, Nora era consciente de que no podía prolongar su ausencia de casa por más tiempo. El momento de su regreso se acercaba inevitablemente. Finalmente llegó el día en que Nora debía decir adiós. La despedida estuvo cargada de una intensa mezcla de pasión y tristeza. Sus abrazos se alargaron, sus besos fueron más fervientes que nunca, como si intentaran detener el tiempo y aferrarse a cada segundo juntos, y sus miradas se cruzaban con una profundidad que decía más de lo que las palabras podían expresar. Nora y Marcos se despidieron con un sentimiento agridulce, sin saber que el destino aún tenía sus propios planes para jugar con sus emociones. Cuando Nora llegó a casa, sus padres la recibieron con una efusividad inusitada. La calidez de su bienvenida era mucho más entusiasta de lo que ella estaba acostumbrada, lo que la hizo sospechar que algo fuera de lo común estaba en juego. Sin embargo, decidió mantener la calma y esperar a que le revelaran la razón detrás de tal exaltación. Su mente seguía absorta en los recuerdos de Marcos y la intimidad que compartieron, y en su mente comenzaba a formar imágenes de una posible vida juntos en el futuro. Esa noche durante la cena, sus padres comenzaron una conversación que hizo que Nora se sintiera cada vez más inquieta. Su padre, con una expresión grave pero amorosa, dijo: Hija, sabes que siempre hemos querido lo mejor para ti. Nora asintió, intentando leer entre líneas mientras se preguntaba hacia dónde conduciría la conversación. Te mereces lo mejor y queremos tu felicidad. Sabemos que la verdadera felicidad en nuestro mundo a menudo se encuentra con estabilidad financiera.
Las palabras de su padre empezaron a ponerla en alerta. Nora no sabía cómo reaccionar y una sensación de incomodidad comenzó a instalarse en su estómago. Verás, hemos conocido a un hombre que es extremadamente rico. Hace unos meses quedó viudo y ahora está buscando una esposa. Nora abrió los ojos en estado de shock. Su mente corrió velozmente al comprender la dirección de la conversación. Su corazón latía con fuerza al anticipar lo que estaba por venir. Lo conocimos en una fiesta y le hablamos de ti. Él está muy interesado en conocerte. El deseo de gritar un rotundo no se apoderó de ella, pero se contuvo. Su mente ahora estaba en un torbellino de confusión y caos. Así que mañana habrá una fiesta en casa de tu tía Mercedes. Él estará allí. Queremos que vayas, que lo conozcas y que pienses en tu futuro y en la felicidad que podrías tener, como nosotros lo estamos haciendo. Esa noche, mientras yacía en su cama, Nora no podía dejar de darle vueltas a lo que le habían dicho sus padres. Sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos de Marcos y el dilema que ahora enfrentaba. La inquietud y la duda le impedían dormir bien. Durante todo el día sus pensamientos seguían fluctuando y al llegar la hora de la fiesta decidió que, aunque estaba llena de incertidumbre, iría a conocer al hombre y vería qué podía suceder. La fiesta, lejos de ser un evento vibrante y juvenil, tenía una atmósfera algo lúgubre y apagada. La mayoría de los invitados eran adultos mayores, lo que hacía que Nora se sintiera fuera de lugar. Se mantuvo en una esquina del salón, observando la escena con una mezcla de aburrimiento y desconcierto. De repente, su madre la tomó del brazo con firmeza y la llevó hacia afuera. Mientras caminaban, Nora vio que se dirigían hacia su padre, quien estaba en conversación con un hombre de aspecto frío, que parecía tener la misma edad de su padre. Al llegar, su madre interrumpió la conversación con una sonrisa radiante y ambos hombres se volvieron para mirarla. «Buenas noches, señor Vicente», dijo su madre con una voz cargada de falsa cordialidad. «Esta es mi hija Nora». Nora sintió una extraña mezcla de sorpresa y desconcierto al ver al hombre frente a ella. El señor Vicente tenía una presencia imponente, con canas que adornaban sus sienes y una mirada calculadora. En verdad es muy bella, comentó él examinándola con ojos apreciativos. Mi esposa Patricia falleció hace unos meses. Estuvimos juntos durante 22 años. Lamentablemente nunca tuvimos hijos. Por eso estoy intentando encontrar una mujer joven que pueda darme un heredero. Por supuesto, a ella no le faltará nada. Tengo muchas tierras y posesiones. Estoy seguro de que la joven que se case conmigo será muy feliz. El tono de su voz era de una frialdad pragmática que hizo que Nora se estremeciera. Antes de que pudiera reaccionar, su madre añadió, con una voz dulce pero forzada: «Nora podría ser esa mujer que le traiga la felicidad con un hijo». Nora no pudo ocultar su sorpresa y desagrado ante el comentario de su madre. Sintió que su mundo se tambaleaba. La distancia entre lo que ella deseaba y lo que sus padres esperaban de ella se hacía cada vez más evidente. Yo pienso que sí, pero debemos conocernos un poco más, dijo el señor Vicente con una sonrisa calculada mientras extendía su mano hacia Nora. ¿Por qué no me acompaña a dar un pequeño paseo por los alrededores de este lugar, señorita Nora? La mano del hombre se quedó suspendida en el aire, esperando la respuesta de Nora. Ella dudó, sintiéndose atrapada y confundida. No sabía cómo reaccionar, pero el silencio se volvió incómodo. Finalmente, su madre, en un gesto sutil pero firme, tomó la mano de Nora y la colocó en la de él, diciendo con una sonrisa insistente: «Por supuesto». Nora caminaba junto al señor Vicente, sintiendo el peso de las expectativas de sus padres sobre sus hombros. Cada paso que daba la sumía más en un torbellino de pensamientos confusos y contradictorios. Las palabras de Vicente, que llenaban el aire con descripciones de su riqueza, propiedades y la vida de lujos que podría ofrecerle, parecían resonar en un vacío sin realmente tocarla. Él hablaba con confianza sobre las cualidades que admiraba en ella y sobre el hijo perfecto que tendrían juntos, un heredero que continuaría su legado. Aseguraba que Nora nunca conocería la miseria y que con él tendría todo lo que siempre había soñado. Mientras Vicente continuaba con su monólogo, Nora se limitaba a sentir y responder con frases cortas, aún envuelta en una nube de confusión. Por un lado, la perspectiva de una vida de comodidades y seguridad financiera era algo que siempre había imaginado. Sería un futuro sin preocupaciones materiales, con un hombre dispuesto a cumplir todos sus deseos. Pero por otro lado,
Cada palabra de Vicente la alejaba más de esa visión idealizada y la acercaba a la realidad de su corazón, que latía con fuerza al recordar a Marcos. Marcos no era un hombre de grandes riquezas, pero con él había experimentado emociones auténticas, una conexión profunda que nunca antes había sentido. ¿Por qué tuve que acercarme a Marcos?, pensaba Nora, con un nudo en la garganta. Si no nos hubiéramos conocido, ahora estaría tranquila, aceptando este destino sin titubear, pero no me arrepiento de conocerlo. Es la primera vez que alguien me ve más allá de las apariencias, alguien que me ha visto a mí, mi verdadero ser. Lo amo. ¿Qué debo hacer? La fiesta continuó, pero para Nora todo transcurría como en un sueño borroso. A lo largo de la noche permaneció al lado de Vicente, fingiendo interés en las conversaciones mientras su mente divagaba entre la vida segura que él le ofrecía y la incertidumbre de sus sentimientos por Marcos. Al final de la velada, Vicente, con una sonrisa complacida, le pidió que almorzaran juntos al día siguiente. Nora, atrapada en sus pensamientos, aceptó la invitación casi automáticamente, sin saber exactamente por qué lo hizo. Mientras se despedía, sentía que una parte de ella se alejaba cada vez más de lo que realmente deseaba. Esa noche, al regresar a casa, Nora se sentía agotada, no solo físicamente, sino emocionalmente. Se desplomó en su cama, sus pensamientos volviendo una y otra vez a la misma pregunta: ¿qué debo hacer? Mientras miraba al techo, intentaba calmar su mente. Una sensación de vacío la invadió. La vida que sus padres deseaban para ella parecía cada vez más una jaula dorada que la alejaba del verdadero amor y la autenticidad que había encontrado con Marcos. Pero al mismo tiempo, la presión de cumplir con las expectativas de su familia y la seguridad de un futuro cómodo pesaban mucho. Nora sabía que pronto tendría que tomar una decisión, una que definiría el curso de su vida. Con ese pensamiento, finalmente se quedó dormida, con el corazón dividido entre el amor y la lealtad, entre el deseo de una vida lujosa y la búsqueda de la verdadera felicidad. Los días pasaron, y Nora se encontró sumida en una rutina de salidas y reuniones con el señor Vicente. Cada encuentro con él parecía acercarla más a la decisión de dejar atrás la universidad y su vida anterior. Las conversaciones giraban en torno a planes futuros, propiedades y la estabilidad que él le ofrecía. Poco a poco sus dudas comenzaron a disiparse. Creyó que tal vez los sentimientos que había tenido por Marcos eran simplemente un capricho pasajero, una emoción intensa pero fugaz. Sin embargo, todo cambió cuando recibió una carta inesperada. La carta llegó con un sello de la universidad, lo que no levantó sospechas en sus padres. Al verla, Nora sintió un vuelco en el estómago y con el corazón acelerado se dirigió a su habitación. Cerró la puerta detrás de ella y por un momento dudó en abrirla. Solo ver el nombre de Marcos escrito en el sobre la llenó de una mezcla de emociones, excitación, temor y una oleada de sentimientos que creía haber dejado atrás. Con manos temblorosas abrió la carta. El contenido era breve, pero cada palabra resonó en su corazón. Marcos le expresaba cuánto la extrañaba y cuánto deseaba verla de nuevo. Le contó que en 10 días estaría en una ciudad a 1 hora de distancia de donde ella vivía, y le propuso que se encontraran allí. También mencionó que, si ella lo deseaba, él podría ir a visitarla, que no le incomodaba la idea de conocer a sus padres tan pronto, si eso la hacía sentir más cómoda. Además, le dejó la dirección del lugar donde se hospedaría. Nora, sin pensarlo 2 veces, escribió una respuesta inmediata. Le dijo que sí, que lo vería en el lugar indicado, y le pidió que no enviara más cartas, que se hablarían cuando se vieran. Con mucho cuidado se aseguró de que su carta llegara a tiempo. La emoción la invadía de nuevo, una chispa de vida que hacía tiempo no sentía. Pero ahora surgía un nuevo dilema: ¿cómo convencer a sus padres que la dejaran ir? Decidió utilizar la misma excusa que había funcionado antes. Les dijo que su amiga la había invitado nuevamente a un hotel de lujo junto a su familia, y que debía encontrarse con ellos en la ciudad donde se vería con Marcos. Su padre, confiado en la historia, aceptó sin cuestionamientos. Sin embargo, su madre, más perspicaz, comenzó a sospechar, aunque no expresó sus dudas abiertamente. Sus ojos la observaban con una intensidad que Nora no notó. La joven, cegada por la emoción de volver a ver a Marcos, no se percibió de la creciente desconfianza en su hogar. Mientras se preparaba para el encuentro, Nora se debatía entre la alegría y la inquietud. La expectativa de reencontrarse con Marcos llenaba sus días de ilusión, pero también la hacía consciente de los riesgos. Sabía que la reunión era clandestina y que cualquier error podría traer consecuencias graves. Sin embargo, el deseo de estar con él era más fuerte que cualquier miedo.
Los días parecían pasar lentamente, y cada momento la acercaba más a la decisión que podría cambiar su vida. Finalmente llegó el día del viaje. Nora, con una mezcla de nerviosismo y emoción, se despidió de sus padres, asegurándoles que estaría en contacto. Sus palabras eran cálidas, pero su mente estaba enfocada en el reencuentro con Marcos. Mientras el bus la llevaba hacia su destino, Nora sentía cómo su corazón latía con fuerza, llena de esperanza y una pizca de temor por lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, a pesar de la confianza que tenía en su hija, la madre de Nora no pudo evitar sentirse inquieta. La idea de que algo más profundo se escondiera tras las excusas de Nora no la dejaba tranquila. Decidió entonces tomar precauciones, enviando una carta a su prima, que vivía en la misma ciudad donde Nora se encontraría con su amiga, para que la vigilara de manera discreta. No tuvo que esperar mucho para recibir una respuesta. En la carta, su prima describía haber visto a Nora encontrarse con un hombre joven, y comentó que, a juzgar por su comportamiento, parecía haber algo más que una simple amistad entre ellos. Esta información dejó a la madre de Nora en un estado de incertidumbre y preocupación. Se debatió entre viajar de inmediato para confrontar a su hija o la posibilidad de esperar a que Nora regresara. Finalmente optó por esperar. Pensó que sería mejor hablar con Nora directamente y obtener la verdad de sus labios. Mientras tanto, Nora y Marcos aprovecharon al máximo los días que tuvieron juntos. El reencuentro fue como un bálsamo para ambos, como si el tiempo y la distancia no hubieran existido. Pasearon por parques, visitaron museos y cenaron en acogedores restaurantes. Cada momento juntos estaba cargado de afecto y complicidad. Hablaban de sus sueños, de los libros que habían leído y de los lugares que querían visitar algún día. Sin embargo, a pesar de la felicidad que sentían, Marcos no pudo evitar que Nora a veces parecía estar distante, como si una sombra oscura empañara su alegría. Aunque intentó varias veces averiguar qué la preocupaba, Nora eludía sus preguntas con respuestas vagas y evasivas. La realidad de los planes de sus padres para casarla con un hombre mayor y rico se convirtió en un peso constante en la mente de Nora. Aunque quería abrir su corazón y compartir sus miedos con Marcos, temía arruinar esos días preciosos que estaban compartiendo. Sentía que esos momentos eran efímeros, como una burbuja que podía estallar en cualquier momento, y quería atesorarlos sin la carga de preocupaciones externas. Cada día que pasaba, la inevitable despedida se acercaba, y con ella la creciente angustia de Nora. Se esforzaba por vivir el presente, disfrutando de la calidez de la presencia de Marcos y de la dulzura de sus palabras. Sin embargo, en sus momentos de soledad, los pensamientos sobre el futuro y la presión de su familia la atormentaban. Imaginaba el día en que tendría que decir adiós, no solo a Marcos, sino también a sus sueños de una vida auténtica y libre. Finalmente, el último día de su estancia llegó. Lo culminaron en un pequeño café, tratando de prolongar cada momento juntos. Marcos, notando la tristeza en los ojos de Nora, la miró con preocupación. En un último intento por entender lo que le inquietaba, le preguntó directamente si había algo que la estuviera molestando. Nora, incapaz de contener sus emociones, sintió un nudo en la garganta. Con una voz temblorosa, le dijo que estaba triste porque sabía que este día llegaría y temía la separación. Aunque la explicación era cierta, no abarcaba toda la verdad de sus angustias. Marcos, queriendo consolarla, le aseguró que el próximo semestre estarían juntos de nuevo. La idea de un futuro reencuentro debería haber sido reconfortante, pero Nora solo pudo sonreír con melancolía, sabiendo que las circunstancias podrían cambiar drásticamente. En su interior luchaba con el deseo de contarle todo, de compartirle sus temores sobre el matrimonio que sus padres planeaban para ella, pero se contuvo. Temía que revelar la verdad arruinaría los últimos momentos que tenían juntos. La despedida fue dolorosa y cargada de emociones no expresadas. Mientras se abrazaban, Nora sintió que un abismo se abría entre ellos, uno que podría no cerrarse jamás. Marcos, aún preocupado, decidió no presionar más, respetando su deseo de mantener ciertos asuntos en privado. Se separaron con la promesa de mantenerse en contacto y la esperanza de un futuro juntos, aunque ambos sabían que el camino por delante sería incierto. Cuando Nora llegó a casa, la tensión era palpable. Su madre la esperaba en el salón, sentada en un sillón con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Nora notó que su madre tenía una actitud que no presagiaba nada bueno. —¿Mamá, sucede algo? —preguntó Nora intentando mantener la calma mientras su mente revoloteaba en busca de alguna pista sobre el motivo de la preocupación. —Sí, querida. ¿Por qué nos mentiste? —respondió su madre, con un tono cargado de decepción.
Nora se quedó helada. La sorpresa y el temor la hicieron palidecer. No había pensado que su madre podía descubrir la verdad tan pronto. No sabía si debía confesar o tratar de desviar la conversación. «Mamá, ¿de qué hablas?», preguntó, tratando de disimular su ansiedad. «No estabas con tu amiga, ¿verdad?». La voz de su madre sonaba más dura ahora, como si estuviera tratando de excavar una verdad oculta. Nora se quedó en silencio, con la mirada perdida en el suelo. La revelación de la mentira la dejaba en una situación comprometida. Su madre continuó con firmeza sin darle la oportunidad de escapar. «Estabas con un hombre que no conocemos», afirmó, dejando claro que había estado vigilante y al tanto de los detalles. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Nora, su voz apenas un susurro. «Eso no importa. Lo que quiero es tu explicación», respondió con una mirada que exigía respuestas. Nora dudaba en contarle toda la verdad. Tenía miedo de las posibles repercusiones que podría enfrentar Marcos si se enteraban de su vínculo. Aunque él ya no era su profesor y ella era mayor de edad, sabía que existían códigos de ética y normas que podrían complicar aún más la situación. «Estoy esperando, Nora», le dijo su madre con impaciencia, cruzando los brazos sobre el pecho. Nora, con el corazón acelerado y un nudo en la garganta, finalmente decidió confesar. Con voz temblorosa y llena de temor, le contó a su madre todo lo que había sucedido, su relación con Marcos, su admiración por él y el amor que habían compartido. Suplicó que no tomara medidas en contra de Marcos en la universidad, rogándole que no arruinara su carrera por su relación. La madre de Nora escuchó en silencio, sus ojos fijos en su hija mientras procesaba la información. Finalmente rompió el silencio con una pregunta crucial. «Nora, aunque creo que es necesario hacerlo, lo importante es, ¿qué pasa con el señor Vicente?». «Yo no lo amo, mamá», dijo Nora con determinación, aun con su voz quebrándose al admitir la verdad sobre sus sentimientos. «Hija, tu padre y yo siempre hemos querido lo mejor para ti. ¿Tú ves un futuro feliz con ese profesor?», preguntó buscando una respuesta clara. «Sí», respondió Nora con firmeza, aunque su corazón estaba lleno de dudas y conflictos internos. «Muy bien», dijo su madre levantándose del sillón y comenzando a caminar por la habitación como si estuviera recopilando sus pensamientos. «Piensa en esto. Tú eres una mujer de lujos. Te gustan las joyas, los viajes, cambiar tu guardarropa cada 6 meses. ¿Estás segura de que, viviendo con ese profesor, podrás mantener esa vida?». Nora bajó la cabeza, incapaz de refutar los argumentos de su madre. Sabía que tenía razón. Marcos le ofrecía emociones intensas y un amor genuino, pero el estilo de vida que le prometía era muy diferente al que había conocido hasta ahora. «El señor Vicente te ofrece todo eso, y más. Mira que nosotros deseamos tu felicidad. Tú también debes pensar en tu futuro y en la vida que quieres llevar», dijo su madre con un tono que dejaba claro que no había más discusiones. Nora permaneció en silencio, con la cabeza gacha, incapaz de articular una respuesta coherente. Las palabras de su madre resonaban en su mente y la presión de la expectativa se hacía cada vez más pesada. Finalmente se dirigió a su habitación, sumida en una profunda reflexión. En los días que siguieron, Nora se encontró atrapada en una tormenta interna. El torbellino de emociones que había experimentado con Marcos aún la atormentaba, y el recuerdo de sus momentos juntos parecía seguir vivo en su mente, contrastando con la realidad que ahora enfrentaba. Aunque la vida con Marcos había traído una nueva dimensión de emoción y pasión a su existencia, el futuro prometido por el señor Vicente y las expectativas de sus padres se erguían como montañas inamovibles en su camino. Nora se debatía entre el deseo de seguir su corazón y la presión de cumplir con las expectativas familiares y sociales. Cada noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sus pensamientos giraban en torno a la misma pregunta. ¿Cómo podría reconciliar sus sentimientos profundos por Marcos con el futuro asegurado que el señor Vicente le ofrecía? La lucha interna se convirtió en una constante, una batalla entre lo que realmente deseaba y lo que sentía que debía hacer. A pesar de sus esfuerzos por encontrar una solución que equilibrara sus deseos con la realidad, el peso de las decisiones que había tomado empezó a ser más evidente. La decisión de seguir adelante con el compromiso con el señor Vicente llegó sin mayor dilación, y con el corazón cargado de una mezcla de resignación y tristeza. Finalmente, el señor Vicente le pidió matrimonio. Nora, aunque con el corazón dividido y cargada de emociones encontradas, aceptó la propuesta. En el fondo sentía que esta decisión era la que ofrecería una vida estable y segura, aunque a costa de sus verdaderos sentimientos.
Con un nudo en el estómago y una tristeza profunda, Nora se sentó a escribir una carta a Marcos. La pluma parecía pesar más de lo habitual en sus manos temblorosas, mientras plasmaba en el papel las palabras que sabía que cambiarían su vida para siempre. En la carta le expresó a Marcos lo mucho que había disfrutado el tiempo que pasaron juntos, describiendo cada momento con un cariño palpable. Le confesó que jamás olvidaría lo que habían compartido y que, a pesar de todo, el amor que sentía por él siempre ocuparía un lugar especial en su corazón. Sin embargo, le explicó que se casaría con un hombre rico de su ciudad, alguien aprobado por sus padres y con quien había encontrado un tipo diferente de amor. También le mencionó que no volvería a la universidad y que lamentablemente no volverían a verse nunca más. La carta fue enviada con la ayuda de su madre, quien había guardado en secreto los detalles de la relación de su hija con Marcos para asegurar que sus planes siguieran adelante sin contratiempos. Unos días después, Nora recibió la esperada respuesta de Marcos. Al abrir la carta, encontró solo una breve frase, escrita con una caligrafía que parecía distante y fría. Espero que seas muy feliz. Las palabras se deslizaron sobre el papel con una frialdad que contrastaba con la calidez de sus recuerdos juntos. Nora leyó la respuesta con el corazón en un torbellino de emociones encontradas. La indiferencia en la respuesta le rompió el corazón. Había esperado algo más, una declaración de amor ardiente o un intento de luchar por ella. Sin embargo, comprendió que quizás las cosas debían ser así. Su decisión había marcado un final inevitable para un amor genuino y apasionado, en favor de un futuro más seguro y establecido. Así, con un sentimiento de resignación que le pesaba en el pecho, Nora se preparó para el nuevo capítulo de su vida, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Con la aceptación de su nuevo destino, se sumergió en los preparativos para su futuro con el señor Vicente, enfrentando la realidad de una vida que, aunque prometía estabilidad, había dejado atrás el amor que una vez conoció. Los meses siguientes se llenaron con la preparación meticulosa de la boda. Nora se sumergió en los preparativos con una mezcla de entusiasmo y resignación. Cada detalle, desde el diseño del vestido hasta la elección del lugar de la ceremonia, parecía ocupar su mente y distraerla de la creciente nostalgia que sentía por Marcos. A pesar de su esfuerzo por convencerse de que había tomado la decisión correcta, el recuerdo de los momentos compartidos con él seguía persiguiéndola, y la añoranza se colaba en su corazón en los momentos más inesperados. El día de la boda llegó, y con él una ceremonia que cumplió con todas las expectativas y superó los lujos que siempre había soñado. El esplendor del evento, las joyas brillantes y la elegancia de cada detalle no lograron llenar el vacío profundo que sentía. Aunque su esposo le proporcionaba todo lo material que había deseado, el verdadero contenido emocional de su vida parecía escurrirse entre sus manos. La relación con el señor Vicente, aunque basada en una sólida estabilidad económica, carecía de la conexión emocional que Nora anhelaba. Las conversaciones significativas y las muestras genuinas de interés en su bienestar eran raras. Él parecía satisfecho con proporcionar lo que ella pedía, pero nunca se preocupó por preguntarle cómo se sentía o si realmente era feliz. Nora se encontraba atrapada en una existencia de lujo superficial que, a pesar de cumplir con sus deseos materiales, dejaba mucho que desear en términos de satisfacción personal. Cada vez que sus pensamientos vagaban hacia Marcos, sentía una punzada de melancolía. Su mente estaba llena de recuerdos de un amor auténtico y de una conexión que parecía haber sido sustituida por una vida de comodidades y apariencia. A través de algunas amigas, Nora recibió la noticia de que Marcos había decidido renunciar a su puesto en la universidad. Las conversaciones sobre su partida comenzaron a circular con rapidez, y los detalles de su decisión parecían envueltos en misterio. Según los rumores, Marcos había alegado que ya no tenía razones para seguir en el cargo, y que sentía un impulso de emprender un nuevo camino en otro lugar. Estos rumores llegaban a Nora como cuchillos afilados, cortando su corazón con una intensidad inesperada. La noticia la hizo cuestionarse si su propia decisión de alejarse de él había tenido alguna influencia en su elección de dejar la universidad. El dolor y la culpa se mezclaron en su pecho mientras reflexionaba sobre cómo sus acciones podrían haber afectado el rumbo de la vida de Marcos. Se preguntaba si su separación había jugado un papel en su decisión de dejar el entorno que tanto valoraba y al que parecía estar tan ligado.
la idea de que su decisión de apartarse de él pudiera haber contribuido a su cambio de dirección le causaba una angustia profunda. A pesar de su inquietud, Nora optó por no revelar detalles sobre su relación con Marcos a sus amigas. Sabía que el público conocimiento de su vínculo solo añadiría más complejidad a la situación, así que se limitó a comentar de manera general sobre su situación profesional. Les dijo que Marcos era un excelente profesor, cuya habilidad y dedicación al trabajo eran innegables, y que estaba convencida de que le iría bien en cualquier nuevo entorno en el que decidiera trabajar. Aún así, Nora seguía luchando por convencerse a sí misma de que había tomado la mejor decisión al dejar a Marcos. Pero el vacío persistente en su corazón y la constante comparación con el amor genuino que había experimentado con él seguían atormentándola. Cada momento de soledad la llevaba a cuestionarse si realmente había encontrado lo que buscaba en su nueva vida, o si simplemente había intercambiado un amor verdadero por una seguridad material que, aunque deseada, no lograba llenar el espacio que Marcos había dejado en su vida. 2 años después del matrimonio, Nora dio a luz a un hijo, una nueva vida que trajo consigo tanto alegría como una profunda reflexión. Tras mucho insistir, logró convencer a su esposo de nombrar al niño Marcos, en honor al único hombre que había dejado una huella indeleble en su corazón. Mientras observaba a su pequeño, sus pensamientos inevitablemente se volvían hacia su antiguo profesor. Cada sonrisa y gesto del niño lo recordaban a Marcos, y una mezcla de nostalgia y anhelo la invadía. Se preguntaba cómo estaría él, si sería feliz en el nuevo rumbo que había tomado, y si su vida había sido lo que él había deseado. Nora también reflexionaba sobre cómo habría sido su existencia si hubiera tomado la decisión de estar con Marcos en lugar de seguir el camino que ahora había elegido. El amor que una vez sintió por él se mantenía vivo en sus recuerdos, y a menudo se encontraba comparando la vida que llevaba con la que podría haber tenido a su lado. Aunque disfrutaba de los lujos y la seguridad que su esposo le ofrecía, el vacío que había quedado en su corazón al separarse de su verdadero amor seguía presente. Un recordatorio constante de que, a pesar de todo, el único hombre que realmente amó siempre ocuparía un lugar especial en su mente y en su corazón. Un día, mientras paseaba con su hijo en el parque, Nora se encontró con una vieja amiga de la universidad, a quien no había visto desde que dejó sus estudios. Se saludaron con entusiasmo y se pusieron al día sobre sus vidas. La amiga le habló de cómo les había ido a sus antiguos compañeros de clase, de sus matrimonios, carreras y los giros inesperados que la vida había tomado para algunas. Finalmente la conversación se desvió hacia alguien que Nora había intentado olvidar, pero cuyo recuerdo permanecía arraigado en su corazón, el profesor Marcos. Con un tono casual, su amiga le contó que otra compañera había encontrado a Marcos en sus vacaciones en un país extranjero. Le sorprendió saber que Marcos había reconstruido su vida lejos de la universidad donde lo conocieron. Ahora era profesor de literatura en una prestigiosa universidad y se había casado con una mujer que compartía su pasión por el conocimiento. Además, su esposa estaba embarazada, y según contaba la amiga, parecían felices, como si todo hubiera encajado perfectamente para él. Nora escuchaba en silencio, asimilando la noticia. La imagen de Marcos feliz y realizado, viviendo una vida llena de significado, junto a alguien que lo comprendía profundamente, le provocó una mezcla de emociones. Parte de ella se alegraba sinceramente por él, pero otra parte sentía el dolor de lo que había perdido y la vida que nunca sería. Al despedirse de su amiga y seguir caminando con su hijo, Nora sintió que algo dentro de ella se cerraba finalmente. Marcos había encontrado su camino, y ella debía hacer lo mismo, por su propio bienestar y por el de su hijo. La vida había seguido adelante para ambos, y aunque las sombras del amor perdido todavía se cernían sobre ella, sabía que debía buscar su propia felicidad en el presente. A veces la búsqueda de seguridad y estabilidad puede llevarnos a tomar decisiones que, aunque prácticas, nos alejan de nuestro verdadero deseo y felicidad. La vida nos enseña que el amor genuino y los sueños personales, aunque puedan parecer inciertos, tienen un valor inmenso que va más allá de las apariencias y las comodidades materiales. Aprender a reconciliar nuestras aspiraciones con la realidad y valorar lo que realmente importa es el camino hacia una vida plena y satisfactoria. Fin.